Bienvenidas y bienvenidos al Goethe-Institut y a este encuentro que hemos intitulado La ética de la verdad, sobre los medios de comunicación, la memoria y el reto de la desinformación. Este encuentro es parte de nuestro simposio Memorias, prácticas de la memoria en España y en Alemania, que coorganizamos con la Bundeszentrale für politische Bildung, la Agencia Federal de Educación Cívica y la iniciativa del gobierno español, España en Libertad, 50 años. Y este simposio tiene lugar del 26 al 9 de octubre y reúne expertos de ambos países de diferentes ámbitos. El objetivo es de debatir y de cuestionar cómo, por un lado, el análisis del pasado y, por otro lado, la educación histórica cívica actual pueden contribuir a un debate democrático vivo que es clave para nuestras sociedades y, sobre todo, para el futuro de nuestras sociedades. En estos 3 días hablamos de nuevos instrumentos de trabajo de la memoria, del papel de las artes y también de los sitios de memoria, pero también de herramientas pedagógicos. Mañana por la tarde van a debatir en un otro evento abierto al público la fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática, Dolores Delgado, y Elke Gryglewski, directora de la Fundación de Memoriales de Baja Sajonia, así como de los memoriales de Bergen-Belsen y Wolfenbüttel. El encuentro será moderado por Fernando Vallespín y contamos también con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática. Los inicios de una cultura de memoria, una Erinnerungskultur, muchas veces tienen sus raíces en las iniciativas de la sociedad civil. Y así fue en Alemania y también en España. Pero también los medios juegan un papel clave y particularmente para los jóvenes. De hecho, hoy durante el simposio mencionamos que las horas de historia en las escuelas son muy pocas y de hecho es mucho más importante el tipo de información, la calidad de la información que los jóvenes, pero también los otros, reciben, consuman cuando salen justamente de las escuelas, de los coles, de los institutos. Así que estoy muy contenta que hemos podido reunir aquí hoy para esta mesa Marta Boraz del diario Es, Sara Plaza de El Salto y Tomás Rudich de Neutral. La mesa está moderada por Carmina Gustrán, responsable del comisionado España en Libertad 50 años, a quien quiero agradecer, como también a todo su equipo fantástico, la grande colaboración que hemos tenido en la preparación de estos eventos en estos días. Así que muchas gracias, Carmina. Gracias a vosotros y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda que quiere ser un poco una conversación en torno al papel de los medios en temas como desinformación, memoria y cómo trabajamos con todas estas cuestiones para mejorar o fortalecer la democracia. Esta mesa se incluye, como comentaba la directora, como comentaba Antonia, en el Encuentro Internacional Prácticas de la Memoria en España y Alemania. Y nos interesa especialmente hablar de memoria y políticas de memoria para hablar de democracia. O sea, uno de los objetivos del comisionado es dar a conocer el pasado reciente de nuestro país y, sobre todo, de la dictadura, de la transición a la democracia, pero, sobre todo, traerlo al presente, ¿no? Y ahí creo que esta mesa encaja muy bien. Queremos crear espacios de diálogo, de debate, donde se pueda desarrollar el espíritu crítico y qué mejor manera de hacerlo con 3 periodistas como los que nos acompañan hoy aquí. Muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos. El nombre de esta mesa es o gira en torno a la ética de la verdad o las éticas de la verdad. Y cuando hablamos de ética de la verdad,
pues hablamos de ese conjunto de principios que orientan la relación del ser humano con la verdad o con la búsqueda, el reconocimiento, la expresión y la defensa de lo verdadero. Yo entiendo que, siendo periodistas, luego podéis compartir con nosotros si queréis, ¿no? Entiendo que mucho de esa búsqueda, ¿no? de esa investigación de lo correcto y lo útil o de la obligación moral de ser veraz es una de las cosas que os empujaron a dedicaros a esta profesión y es a veces algo de lo más difícil, ¿no? de esta profesión. Queríamos hablar de medios de comunicación y queríamos hablar de cómo se hace memoria a través de ellos, no solo cómo recogen lo que ya pasa en la sociedad, sino cómo a veces se convierten en instrumentos de palanca, ¿no? de cambio, en aquellos momentos en que la sociedad a veces no es, o las políticas de memoria no son lo suficientemente atrevidas o lo suficientemente apropiadas para su época. Y queríamos hablar de ellos, por lo tanto, no solo como transmisores de hechos, sino como actores en este proceso de configuración de la memoria. Son tiempos difíciles, lo venimos hablando, yo creo, en muchos otros ámbitos. Son tiempos de avalancha informativa, de desinformación, y esa responsabilidad ética de los medios resulta más necesaria que nunca. Como decía Antonia, nos acompañan Marta Borràs, del diario.es, Sara Plaza, del Salto, y Tomás Rudik, de Neutral. Y como comentábamos que teníamos parte de nuestro público que igual no está familiarizado con estos medios, queríamos invitaros un poco a que presentaseis brevemente qué tipo de medio digital, bueno, en realidad, bueno, contadnos vosotros. Empezamos, si quieres, Tomás, por ti. Vale. No sé si me escuchan. Sí. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Tomás Rudik, soy coordinador del área de verificación de Neutral. Neutral es una empresa, un medio de comunicación dedicado al fact-checking en España. Fue fundado en el año 2018 por la periodista Ana Pastor. Y bueno, en los últimos años han surgido muchos medios de fact-checking, no solo en España, sino en todo el mundo. Yo soy originario de Argentina y también allí pues, existe, por ejemplo, Chequeado, que es un medio de verificación. En Alemania está Correctiv, no sé si les suena, o incluso la agencia Deutsche Presseagentur, DPA, tiene también su área de verificación, ¿no? Es un área yo soy periodista y somos todos periodistas, pero que ha surgido en los últimos años ante el problema de la desinformación, pues han surgido como medios de comunicación especializados pues en el combate de la desinformación, en la verificación de bulos virales que circulan en las redes sociales. Y bueno, pues así transcurre mi día a día. Junto a un equipo de 10 personas que coordino, pues estamos todo el día mirando las redes sociales, un poco sobrepasados de trabajo en cuanto a los bulos que hay. Verificando contenidos generados con inteligencia artificial, vídeos manipulados, bulos de todo tipo sobre el cambio climático, sobre los inmigrantes, hay mucha desinformación, sobre minorías de todo tipo, sobre temas políticos, sobre la guerra en Ucrania, sobre Gaza, sobre, bueno, cualquier tema de emergencia genera una ola de desinformación. Bueno, ahora se va a cumplir un año de la DANA, que fue un gran momento de desinformación, la DANA que azotó la Comunidad Valenciana hace un año. Y bueno, pues estamos todo el día haciendo eso y también lo que hacemos es el fact-checking a los políticos, que es como más un trabajo tradicional, en el cual pues escuchamos lo que dicen los políticos de distintos partidos y verificamos aquellas afirmaciones más factuales, ¿no? Si están basadas en algún dato y que podemos corroborarlo con alguna fuente de información, pues lo verificamos. Así que bueno, en eso consiste básicamente nuestro trabajo. Y en muchos casos, pues la desinformación que verificamos tiene que ver también con la memoria y con cuestiones históricas, con el franquismo, pero bueno, ya luego os contaré. Nos encanta tener a Marta y a Sara aquí porque además ellas son especialistas en temas de memoria en sus respectivos medios. Si queréis, nos presentáis brevemente vuestro periódico. Sí. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Yo soy redactora, soy periodista, soy redactora en la sección de Sociedad del diario.es, que es un medio que llamamos generalista y quizá un medio al uso que combina coberturas de actualidad y de última hora, digamos, las noticias que se van produciendo
ya no sé qué decir, a la centésima de segundo, con reportajes de fondo, entrevistas, bueno, un medio, digamos, al uso. Fue fundado en 2012, es online. Hacemos una revista en papel una vez al trimestre, como por cada estación, pero fundamentalmente es un medio online que surge, digamos, bueno, en 2012, pues, plena crisis económica, cierre de medios en papel, y de ahí surgen distintas iniciativas mediáticas y una es el diario.es, que yo diría que es un medio progresista, muy político, que pone el foco mucho en determinados temas que definen su línea editorial: vigilancia del poder, derechos civiles, derechos humanos, feminismo, y memoria es una de ellas, ¿no? Uno de sus focos, que nosotros lo llamamos así. Yo creo que con esta descripción más o menos. Bueno, yo soy Sara Plaza, soy coordinadora de la sección de Sanidad, coordino feminismos y escribo también sobre memoria histórica en el periódico El Salto. El Salto es un periódico que es una cooperativa, es un periódico asambleario, no hay estructura vertical como tal, todas somos iguales, no tenemos jefes, eso es lo primero que nos toca desmentir en cada charla, no hay un jefe detrás. Somos cooperativistas, todas tenemos el mismo poder de decisión en el medio y todas las decisiones se toman en colectivo. Esa es como nuestra pequeña característica que nos diferencia con respecto a otros medios. Y el 80% de nuestra financiación proviene de las socias. Esto nos permite hacer una información, bajo mi punto de vista, más libre y más desligada de posibles anunciantes, porque no bebemos y no aceptamos publicidad que venga de empresas del IBEX 35 y de aquellas multinacionales que no respetan los derechos sociales. Y en el tema de la memoria histórica, creo que El Salto, que se fundó en 2017, bebe de su predecesor, que era el periódico Diagonal, que fue un periódico que surgió, si no me falla la memoria, en 2005. Empezó a caminar de los mimbres de un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense que venían de otro periódico que se llamaba Molotov. Pues se creó el periódico Diagonal, y un periódico que desde el primer momento que surge con clara marca de actualidad crítica, está muy focalizado en la memoria histórica. Yo comienzo a colaborar en aquel entonces y junto con otras personas que han pasado por Diagonal hemos hecho seguimiento principalmente de todos los pasos que han ido dando las asociaciones memorialistas, las asociaciones de víctimas del franquismo, y creo que hemos hecho una cobertura bastante decente en ese sentido. Y luego, cuando surge El Salto, que ya digo que surge de las mimbres de Diagonal, ese pilar que era la memoria histórica sigue presente y bueno, luego si queréis hablamos un poquito más de ello. Gracias. Yo creo que así tenemos una visión un poco panorámica de dónde partimos, pero vamos ya a la materia que nos trae aquí hoy, ¿no? Asistíamos, decía, a ese momento, ¿no?, de tergiversación de la historia por parte de narrativas populistas y a la desinformación, muchas veces reforzada por los algoritmos. ¿Cómo pueden los medios de comunicación ayudarnos? Es una pregunta un poco que daría para ya copar toda la mesa, pero bueno, no lo sé. Si queréis empezamos por Sara, ya que sé que ha acabado antes. Bueno, yo creo que hay varias maneras. Por un lado está lo que diríamos, o lo que llamaríamos el periodismo que reacciona frente a los bulos. Pues en eso tiene un papel primordial los verificadores, ¿no?, como tenemos aquí al compañero de Neutral, que es un periodismo que se centra en desmentir los bulos, y muchos de esos bulos provienen de la extrema derecha, y muchos de esos bulos provienen del negacionismo de la historia y provienen de negar un pasado en este país de una dictadura que ha sido una sangrienta dictadura que muchos quieren borrar, ¿no? Esa es una manera, ¿no?, desmentir lo que se dice y lo que se intenta falsear. Pero desde El Salto creemos también en otra manera, que es el periodismo preventivo, el que no necesita racionar, sino que previene. ¿Y qué significa prevenir?
Prevenir significa no darles voz. Y me explico. En este país, cuando surge el fenómeno, cuando empieza o revuelve, porque nunca se ha ido, ¿no? Pero cuando revuelve a ascender la extrema derecha, muchos periódicos digitales de este país se dan cuenta que cualquier barbaridad que dicen los grandes líderes de la extrema derecha, como Abascal o Ortega Smith, pues genera tráfico, da clics. Entonces todos los medios se ponen a replicar las cosas que empiezan ellos a decir, y muchas están basadas en bulos, como ya sabemos. Negacionismo de la violencia de género, el machaque a la población migrante con miles de bulos. Y se empiezan a reproducir de una manera aséptica, nadie los contrasta, simplemente se ve que cada vez que se publica algo, cuanta más grande es la burrada, más clics da. Entonces, así es como se empieza a colar el mensaje de la extrema derecha. En realidad es una estrategia trampista, que esta gente, porque estaba asesorada al final por las mismas entidades, ¿no? Y claro, en ese momento la extrema derecha aún no estaba en los parlamentos, pero ¿qué pasa? Que llegan las elecciones al Parlamento andaluz en 2018, si no recuerdo, y de repente pegan el pelotazo y entran con una barbaridad de diputados en la Asamblea. Y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues aquí lo que ha pasado es que se ha legitimado su relato y que han entrado a base de clics, bytes, han entrado en la conversación diaria. Y creo que ahí los medios de comunicación no hicimos un buen papel porque les dábamos el micrófono. Entonces yo recuerdo que en ese momento Vox se vio fuerte y empezó a vetar a periodistas para que no entraran en las ruedas de prensa. Y yo veía a periodistas en redes quejándose de que Vox les había expulsado una rueda de prensa. Y yo me planteaba, es que Vox nos tiene que expulsar, es que no tenéis que ir, que eso es muy diferente. No se puede comprar, no se puede darles el micrófono porque es comprar su relato de una manera u otra. Aunque lo vayas a intentar revertir, pero ya lo estás colando. Entonces, en El Salto tenemos muy claro que nunca vamos a ir a una rueda de prensa de Vox ni les vamos a dar el micrófono de ninguna de las maneras, porque no creemos que sean un actor lícito y no creemos que democráticamente se lo tengamos que poner fácil, ¿no? Es cierto que hay medios que ahora se amparan en que ya la ultraderecha es un actor que está en los parlamentos y que, por tanto, hay que hacer seguimiento, ¿no?, de lo que van diciendo. Bueno, eso es una manera de verlo, pero yo sigo pensando que solo eliminaremos el germen del odio, solo lo extirparemos cuando dejemos de contar lo que dicen y lo que hacen, aunque sea para desmentirlo. Pero yo creo que este es el punto de vista al cual hemos llegado y a día de hoy, cada vez que se nos plantea sacar cualquier información en torno a la ultraderecha, siempre pivotamos sobre este debate, porque en El Salto siempre tenemos este debate, está candente. ¿Vamos a darle voz a esta barbaridad que van a hacer? ¿Vamos a darle voz a esta manera de oponernos a esta barbaridad? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo dejamos que se sitúe en el espacio mediático? Sí, no. Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad, ya digo, de los medios ha sido enorme y sinceramente creo que la manera es apagar micros. Pero esto puede ser un debate y si queréis luego lo podemos hablar. De hecho, yo quería comentar eso, que podéis responder a mi pregunta o podéis también aportar a lo que aporta Sara por este formato que intentamos que sea de conversación. Me parece que es un debate muy interesante, ¿no? Hasta qué punto, o cómo más bien, ¿no?, se decide a qué se le da voz y por qué, ¿no? Y es cierto que muchos de los problemas, o sea, muchas de las veces lo que vemos es esos discursos negativos. O sea, ¿por qué siempre se ve el inmigrante que delinque y no se ven a los 200 que están aportando a los 2000, ¿no? O sea, ese tipo de... ¿Dónde ponemos el foco? También habla mucho de nosotros mismos, pero bueno. No es este que yo creo que plantea Sara. Me parece interesante lo que pone sobre la mesa. Bueno, lo primero, gracias, no lo he dicho antes, gracias por la invitación. Yo creo que no es por excusarme en que ya están aquí y entonces hay que no darles voz, porque yo creo que no es cuestión de darles voz, pero sí creo que son un actor político potente, que estamos viendo
efectos que tiene su discurso en buena parte de la población, ¿no? de enarbolar un relato totalmente revisionista del pasado. Y coincidiendo en la crítica que hace Sara, ¿no? de cómo en aquel momento en el que todavía no tenían representación parlamentaria, mediáticamente se hizo un tratamiento que yo creo que podríamos revisar y hablar de manera crítica, sí creo que ahora nos toca desmentir y contextualizar lo que hacen, ¿no? Retomando un poco el título de la mesa, ¿no? La ética de la verdad, claro. Hablaba hace no mucho con una historiadora, con Cira Vox, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre cómo la virilidad era elemento que sostenía el fascismo de los primeros años del franquismo, ¿no? La Falange concretamente. Y ella me decía, claro, los historiadores, yo le preguntaba por los retos actuales de los historiadores e historiadoras en este momento tan complejo, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que se ha relativizado la verdad, parece que la verdad no existe, el hecho demostrado y demostrable, ¿no? Parece que te van a decir, bueno, es que depende de dónde lo leas, ¿no? Es que hay debates sobre esto, hay debates sobre lo otro. Claro, yo creo que vivimos en un contexto complicado en ese sentido, en el que efectivamente parece que la verdad no existe. Claro, como si no hubiera detrás, esto también Cira me lo decía, como si no hubiera detrás un método científico que guía también a los historiadores, historiadoras, investigadores sociales, ¿no? Un método científico sobre cuestiones del pasado que se han demostrado, y nos encontramos ahora en un momento en el que tenemos una fuerza política con mucha representación parlamentaria y con bastante poder, que lo que hace es decirnos que esto no está demostrado, ¿no? Digamos que este método científico, bueno, como si no existiera. Creo que ahí los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, viene esta parte, ¿no? De contextualizar, de desmentir, y creo que tenemos que trabajar muy estrechamente con historiadores e historiadoras, investigadores, que haciendo uso de este método científico, recurriendo a las fuentes primarias, incluso nosotros mismos haciendo trabajo de archivo, creo que eso también es importante, decimos, oye, no es que el golpe de Estado no existiera, ¿no? Que lo comentábamos antes, estamos viendo cómo la extrema derecha en este país está aprobando en las comunidades autónomas derogaciones de leyes autonómicas de memoria histórica en base a argumentos que están publicados en los boletines oficiales, en el Boletín Oficial del Estado, que pasan de la Segunda República a la Guerra Civil como un conflicto entre hermanos sin detenerse en el golpe de Estado, como si la Guerra Civil hubiera ocurrido por arte de magia. Oye, no, es que esto es un hecho demostrado y demostrable, y creo que como periodistas tenemos que desmentirlo, ¿no? Y no se trata tanto de darles voz, en mi opinión, sino cuando contamos algo que creemos que es importante, como pueden ser pues, las 5 derogaciones, creo que son 4 o 5 derogaciones de leyes autonómicas, hablemos con historiadores e historiadoras para en el texto incorporar este contexto, estos desmentidos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí como idea. Es como si la opinión, ¿no? estuviera sustituyendo a la verdad construida. Relativización extrema, ¿no? Es que ellos mismos en las leyes autonómicas, que ellos van calcando en estas derogaciones de leyes casi prácticamente las mismas exposiciones de motivos, ellos mismos dicen literalmente que sobre el franquismo hay un debate, que no hay consenso entre los historiadores sobre el franquismo. Esto dicen, claro. A partir de ahí, bueno, nos toca, yo creo, a nosotros los medios, mucho trabajo desde ahí. Y a los historiadores también nos toca. Tomás. Sobre lo que decían, nosotros en Neutral, en Hello Fact Checkers, también hemos tenido un poco este debate sobre si darle voz a quienes niegan la historia, a quienes niegan los datos, a quienes niegan la ciencia. Es un debate de larga data. Nosotros muchas veces en Neutral pues, nos centramos más en cómo verificar el contenido, el mensaje, e intentamos de repente no hipervincular a determinada cuenta de redes sociales o no mencionar a quién es la fuente de la desinformación por no darle publicidad. Luego también a la hora de... En cada medio tiene un abordaje de distintas características. Cuando nosotros entramos a verificar un contenido, evaluamos su viralidad, ¿sí? Si de repente es poco viral, pues igual mejor no entrar. Ahora, si ya es muy viral,
pues ahí entramos y es verdad que ya lo es, ya es viral, ya tenemos nosotros un servicio de WhatsApp en el que la gente nos pregunta, nos han preguntado 5, 10, 15, 20 veces. Entonces, pues son algunas de las cuestiones que entramos a valorar e incluso si la desinformación también supone algún riesgo para la salud o en el caso de otro tipo de desinformaciones. Pero es verdad que existe ese debate. Claro, ya cuando llega el punto en el que las fuerzas estas radicales o de extrema derecha ya no solo llegan a los parlamentos, sino a las presidencias de los países, pues claro, ya ahí el debate se complejiza muchísimo más. Pero bueno, sí, yo creo que también es interesante el abordaje. Por un lado está la verificación de las noticias falsas, pero es verdad que a nadie le gusta que tú le digas que esto es falso, ¿no? Y la gente suele reaccionar pues un poco con reticencia, ¿no? Cuando tú le dices esto es falso, esto es un bulo. Entonces, también hay otro tipo de abordajes en lo de prevenir, que en la jerga de los fact-checkers se llama como el pre-bunking o el pre-bunking, pues que es justamente hacer tal vez artículos más de contexto, de explicación, de tal vez no decirles, oye, tú lo que dices es falso, sino pues explicar temas o narrativas de desinformación que habitualmente suelen aparecer, no sé, en contextos electorales, sobre fraude electoral. Entonces, bueno, hacer un poco ese tipo de abordaje y también luego a la hora de intentar comunicar, intentar ser más creativos, apelar a vídeos con humor o con un poco, sin perder la seriedad, obviamente, cuando son temas muy graves, pero intentar otras maneras de comunicar para poder tener el mayor alcance posible. Pero bueno, sí, lo que decíais, son debates complejos porque también del otro lado son gente muy inteligente que sabe muy bien cómo utilizar las redes sociales, las formas de comunicación. Entonces, pues también hay que ser creativos, ¿no? A la hora de rigurosos, pero creativos, ¿no? A la hora de desmontar la desinformación y a la hora de construir memoria, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? El cómo llegamos a más público, qué herramientas podemos utilizar, el humor, ¿no? Comentabas que puede ser... Porque a veces cuando hay un bulo, un vídeo viral que dice que, no sé, que Franco creó las represas o la seguridad social y tal, lo hace un TikToker que tiene mucha gracia al hablar y tal, y lo hacen 10 segundos. Y luego a la hora de verificar, pues nos echamos 5 días, hablamos con 500 fuentes, con historiadores, y es todo un texto razonado, por escrito. Y es como una batalla muy desigual, ¿no? Porque es como que dice, bueno, vale, que no, pero que podría ser así igual. Es como que... Entonces, claro, hay que encontrar maneras también de llegar. Pero bueno, es una batalla difícil y desigual, pero bueno, hay que intentar darla, claro. Esa creatividad, sí, recojamos la idea de la creatividad y sobre todo un poco por intentar como acercarlo a los jóvenes. Comentábamos antes, o comentaba también Antonia, ¿no? La importancia de llegar a la juventud. Yo provengo del mundo académico, es cierto que tampoco hemos hecho, o sea, nuestro público cautivo son los jóvenes, los pobres si están en clase no pueden escapar mucho, bueno, tienen que pasar por los exámenes, ¿no? Pero ese esfuerzo por acercar a sus lenguajes, ¿no? El encontrar esa manera creativa de llegar, en este caso a los jóvenes, pero también a un público no especializado, ¿no? Y quería preguntaros cómo lo afrontáis un poco vosotros, qué está pasando con la juventud. Creo que igual podemos empezar por Marta, ¿no? Y que hablemos de esta alarma sobre los jóvenes, si son ahora todos de ultraderecha o si ser de ultraderecha es ser radical, y a partir de ahí vemos, ¿no?, cómo poder confrontarlo, cómo poder desde los medios, digamos, afrontar este problema. ¿Te parece? Sí. Sí. Claro, yo creo que este es el gran reto, ¿no? Y creo que todos los medios de comunicación nos planteamos un poco esto porque bueno, sabemos que la juventud tiene unas pautas de informarse que no son, bueno, pues leer la prensa diaria cada día, todo lo que publican según varios medios, ¿no? Ellos se informan por redes, están en TikTok, en Instagram, esto lo sabemos. Creo, tomando un poco lo que decía Tomás, creo que los medios ahí, bueno, tenemos que
estar donde están ellos. O sea, me parece que esto es bastante clave, ¿no? Ahí nosotros en el diario ahora, desde siempre hemos hecho vídeos, ¿no? Pero desde este inicio de curso estamos intentando explotar un poco más esta parte del vídeo corto que tiene presencia en redes, en el que pedagógicamente explicas en un minuto, pues, 4 o 5 me parecen muchas para un minuto, una cosa, ¿no? Con datos, bueno, hacerlo pedagógico para la gente y que llegue a la juventud en redes sociales, que es donde ellos se informan, ¿no? La pregunta era... Te invitaba a contextualizar un poco esa afirmación, ¿no? De los jóvenes, sí. ¿Qué está pasando? Yo siempre, a ver, creo y sabemos todos que, bueno, vivimos un momento de narrativas populistas que están difundiendo este tipo de mensajes negacionistas de la memoria histórica y de la verdad. Y que esto está teniendo una repercusión en los jóvenes, es claro, ¿no? Salía el CISAFE, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que de vez en cuando mete algunas preguntas, digamos, especializadas, temáticas. Preguntó hace 2 o 3 semanas por el franquismo y había un porcentaje bastante alto de jóvenes de, no sé si eran de entre 18 y 24, imagino que sí, que era, no sé si un 20%, 2 de cada 10 decían que el franquismo había sido bueno o muy bueno, ¿no? Claro, esto nos plantea... un reto, un problema al que debemos intentar poner solución. Pero claro, yo pensaba, bueno, no carguemos todas las tintas sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes al final son un reflejo de la sociedad y creo que ahí desde el punto de vista del mundo adulto, de la sociedad adulta, tenemos que pensar también en qué mensajes les estamos lanzando, ¿no? O sea, y cuando tú tienes, lo que decimos, un parlamento en el que una parte importante de él está difundiendo este tipo de mensajes, bueno, pues no es raro que un 20% quizá de la juventud piense esto, ¿no? Yo miraba el resto de franjas de edad y claro, es que los padres y los abuelos de estas personas jóvenes también estaban diciendo en un porcentaje bastante alto, incluso algún punto porcentual más, no sé si era un 22 o un 24%, que el franquismo fue bueno o muy bueno, ¿no? Entonces ahí... Bueno, me parece interesante, yo creo, contextualizar un poco de una forma un poquito más amplia que no solo, bueno, los jóvenes levantan el brazo y hacen el cara al sol. Bueno, es que lo hacen porque está legitimado el discurso en el mundo adulto, ¿no? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que estamos viendo mucho, ¿no? Desde el comisionado y muchas de las actividades que estamos haciendo con gente joven es intentar huir, en cierto sentido, de esa estigmatización que, en cierto sentido, parece que se está convirtiendo en algo habitual, ¿no? O sea, y que ellos no dejan de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y, de hecho, lo que estamos viendo es que hay gente joven a día de hoy que tiene una cabeza súper bien amueblada. O sea, yo creo que también olvidamos muchas veces ese porcentaje, esos 70%, ¿no? Que igual no todos tienen las cosas clarísimas, ¿no? Pero sí que vemos unos porcentajes de población joven que tienen las cosas muy claras, que están politizados, que están comprometidos con los derechos humanos y que probablemente estén incluso más que lo estábamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, es verdad que estas cifras están ocultando un poco esa realidad. Yo quería preguntaros, bueno, si queréis comentar sobre esto o si queréis ponernos ejemplos concretos de cómo desde vuestros medios estáis intentando llegar a la juventud. Sobre los jóvenes estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Además, creo que es como que uno siempre tendemos a pensar que el que cae en los bulos o la desinformación o la desmemoria siempre es el otro, ¿no? Nunca es uno mismo. De repente los más jóvenes piensan, siempre las personas mayores son las que pueden caerse, no sé, en una estafa que les llega al móvil, una estafa de phishing, o que no tienen competencias tal vez digitales para reconocer un contenido generado con inteligencia artificial, que puede ser verdad también. Y luego las personas mayores son las que piensan que los jóvenes son ignorantes o que tal vez no se informan por fuentes adecuadas. Entonces como que siempre tendemos a pensar que como que el otro es el que puede caer en la desinformación. Entonces creo que está bien hacer el ejercicio de no estigmatizar a ninguna franja etaria y abordar el problema en su conjunto, porque realmente es un problema
multidimensional, ¿no? Nada, eso quería decir. Cosas concretas desde Neutral que estáis haciendo para llegar a la juventud. Bueno, nosotros, todos los fact-checkers, además de verificar bulos, que ya con eso tenemos un montón de trabajo, y tenemos además nuestras áreas de redes sociales, donde como en los otros medios de comunicación, pues intentamos comunicar nuestras verificaciones en otros formatos, en vídeos cortos, etcétera. Pues también tenemos un área como de educación, ¿no? Que todos los fact-checkers lo tenemos, en Neutral también, que es Neutral Educación, y pues vamos a veces a colegios. Este mes muchos compañeros de mi equipo y compañeras han ido a un montón de colegios por distintas partes de España, chicos de la ESO, muy jóvenes, y han dado pues formaciones obviamente adecuadas a la edad, sobre determinadas competencias digitales básicas, sobre el problema de la desinformación, de la fake news, aunque sea por generarles el interés. Y bueno, pues yo creo que la parte de educación es fundamental, es clave, porque a veces pues los medios de comunicación y los verificadores, pues llegamos hasta donde podemos, pero es muy importante que haya políticas públicas, educativas, para atajar este problema. Y luego, pues también ya que las plataformas deberían hacer muchísimo más, pero ya es otro debate. En cuanto a iniciativas, pues sí, yo creo que educación y tanto en la educación formal como también pues, otro tipo de actividades. Está lo que se llama también la gamificación o algo así, que es a través del juego pues poder tratar de llegar en el caso de los colegios, tal, pues a que la gente se interese por el problema de los bulos, la desinformación, de la memoria, pues ver maneras también creativas eso, de llegar. Y bueno, pues en Neutral pues tenemos un poco esto de sobre todo la parte de educación en la que intentamos pues, que nuestro trabajo salga a la calle en la medida de lo posible. Muchas gracias. Sara. Bueno, está claro que cuando hablamos de... Uy, no sé si soy yo, me muevo. Está claro que cuando hablamos de la juventud miramos también la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, pero yo creo que en este aspecto nuestra responsabilidad no es única, ya que si analizamos los libros de texto, por ejemplo, que estudian hoy los chavales y las chavalas, nos damos cuenta que, entre otras cosas, pasan por encima de la represión que generó el franquismo. No encontraréis ningún libro de texto en el que se hable, por ejemplo, del robo de bebés a las mujeres, o ningún libro de texto en el que se hable sobre los experimentos para erradicar el gen rojo, ¿no? Que teníamos las mujeres y por eso éramos malas. No se habla de nada de esto, más allá de nombrar en algunos los fusilamientos, eso sí se nombra, pero se pasa por encima de todas las leyes que aprobó el franquismo para expoliar a la población, esto tampoco se cuenta, y se da una visión de la guerra civil muy táctica, en la que se incide mucho en la existencia de dos bandos, casi como si fuera una película, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, que se ofrece una visión muy sesgada de lo que fue la guerra civil, muy táctica, que a mí me gusta llamar más golpe de Estado que guerra civil, porque en realidad fue lo que fue. Entonces, con ese caldo de cultivo, yo recuerdo que, bueno, yo soy del 82 y creo que aquí hay mucha gente de esta generación. A mí, yo llegué a bachillerato, yo creo que llegamos hasta el franquismo y la transición me la dieron en unos folios y creo que el franquismo ocupó los últimos 15 días de historia. Apenas llegamos a tratar ese tema en la escuela. Entonces, claro, si partimos de esa base, pues es muy difícil crear una sociedad con memoria, ¿no? Si no nos lo enseñan en los colegios. Y claro, es muy fácil que los bulos que lanza la extrema derecha, los bulos revisionistas de la historia, calen entre la población más joven, porque no tienen una base y no tienen una formación. Y a mí me interesa mucho ahí el trabajo que están haciendo las asociaciones memorialistas para buscar la historia que no se cuenta,
para encontrar la historia de sus antepasados, para buscar los cuerpos de las víctimas de la guerra civil. Recordemos que la mayoría permanecen bajo cunetas. Y creo que ahí el periodismo tenemos una responsabilidad muy grande y es seguir dándoles voz aunque no levanten clics y aunque sea un tema cada vez más olvidado, tenemos una responsabilidad con las víctimas del franquismo. Y tenemos la responsabilidad de enseñar a las criaturas que tienen que hablar con sus mayores, y que tienen que aprender qué sucedió en el pasado para no repetirlo. Y en este sentido, me gusta mucho, por ejemplo, hoy que he entrevistado a un chaval, porque para mí es un chaval, que tiene 26 años y que ha hecho una investigación sobre dónde están los restos de su tío abuelo y que ha acabado siendo un fotolibro. Era un TFM, un trabajo fin de carrera, y al final ha sido un fotolibro, que es muy bonito. Y en él cuenta cómo empezó, de repente se enteró de que había un desaparecido en su familia y cómo hizo para acceder a los archivos, unos archivos que, por cierto, en este país siguen sin estar centralizados y es muy difícil acceder a la información sobre las víctimas del franquismo, y cómo poco a poco ha ido desempolvándolos, cómo ha ido atando cabos y cómo de repente ha hallado en dónde se encuentran los restos. Y esto lo cuenta en el fotolibro. Y me parece que él está haciendo memoria histórica y que él está siendo un ejemplo, ¿no?, de lo que deberían de transmitirse a los jóvenes, ¿no?, porque los jóvenes también tienen esa responsabilidad. Y en cuanto a lo que hace El Salto, con los jóvenes, pues como el compañero, tenemos una línea educativa, que es una escuela de periodismo crítico, y uno de los cursos que ofrecemos son cursos en los coles, pensados para quinto y sexto de primaria. Nos gusta ese público, nos motiva mucho, porque es un público que está en la antesala, cuando no ya dentro, pero es un público con el que podemos prevenir todavía estos comportamientos, ¿no? Y yo creo que los 9 o los 10 años es muy buena edad para que te empiecen a contar qué es un bulo, cómo lo distinguimos, cuáles son fuentes fiables, cuáles no son fuentes fiables y cómo lo desmontamos. Entonces es un trabajo muy bonito porque a través de ejemplos que ellos personalizan, pues se van dando cuenta de cuáles son las estrategias de los desinformadores, ¿no?, en este caso la extrema derecha. Y es muy bonito trabajar con ellos. Acaban haciendo todos noticias, acaban haciendo de fact-check también a veces, y acaban, la verdad, que entendiendo mucho de lo que está pasando, ¿no? Mi hijo, antes lo comentaba, gracias a la Fundación Splay, durante este verano acudió a un curso que se llama Tecnología Saludable, y a través del juego y los videojuegos, o sea, trayendo un poco lo que más les mola, ¿no?, que es el tema de los videojuegos y tal, pues le metes de repente en un curso que el primer módulo es sobre qué es un bulo, cómo se desmiente, y luego les dan un rato para que jueguen, pero ya les han contado qué es la desinformación. Y esta tarea que nosotros hacemos de manera esporádica, que ellos también hacen y que hacen algunas fundaciones, es una tarea que debiera estar inserta ya en el currículum escolar. Los chavales deberían de saber desde clase a distinguir qué es una información y qué no lo es, y sobre todo tener muy claro lo que son los discursos del odio, que eso deberían de salir desde la formación. Los medios tenemos una responsabilidad, por supuesto, pero creo que la responsabilidad educativa también está ahí. Y también, pues claro, por supuesto, la educación somos todas influimos en la educación de la infancia. Y eso de verdad que lo tenemos que tener en cuenta. El mundo adulto a veces no repercute, no se da cuenta en lo que impacta sobre las nuevas generaciones, y tenemos una responsabilidad muy grande. Lo que ven en casa es muy importante.
Y yo la verdad que cuando mi hijo me dice, mamá, esto es un bulo, pues me siento muy orgullosa, porque digo, jolín, o sea, tiene 9 años y ha llegado hasta ahí y mira, me está diciendo que eso no es verdad. Y bueno, no sé, o sea, yo creo que hay camino por andar y que no está todo perdido, pero eso, yo creo mucho en la prevención y que esto hay que cogerlo mucho antes de que ya sea imparable. Y ya está. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Quería comentar una cosilla respecto a esto de cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Yo creo que ahí desde los medios también hay algunos recursos que creo que nos pueden ayudar. A mí me parece que funciona muy bien y que creo que en el ámbito educativo también funciona bien, que es el tema de la identificación, ¿no? O sea, yo creo que en una chavalería que no ha vivido la dictadura y que puede estar diciendo que fue muy buena o buena sin haberlo vivido, creo que es interesante también en un contexto de redes sociales en el que se viraliza también lo emocional, ¿no? Yo creo que también podemos intentar aprender a jugar con esto y a utilizarlo a nuestro favor. Y creo que desde ese punto de vista, el intentar situarles en lo que hubieran vivido si vivieran en dictadura, con ejemplos concretos, pues es que este libro que te estás leyendo igual no te lo podrías estar leyendo, o esta huelga que ha hecho tu madre la semana pasada no la podría estar haciendo, o si fueras gay estarías en la cárcel. Creo que utilizar la identificación, la interpelación directa, puede ayudar a aquellos, bueno, sí, a llegar a ellos. Y también un poco con lo que comentaba Sara de las víctimas, también me parece importante ayudarles a ver que cuando hablamos del pasado no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando del presente y hay un montón de víctimas que a día de hoy pueden incluso hablar con ellas o ir a una fosa, ¿no? Que esto comentábamos antes, es algo que en algunos centros educativos se está haciendo, ¿no? Y ver que todavía hay personas en este país que buscan a sus abuelos y a sus tíos y a sus desaparecidos, y creo que esto es muy difícil que no te conmueva, tengas 50 años, 90 o 18. O sea, es que creo que utilizar este tipo de recursos puede ayudar. Sí, la verdad es que las compañeras en institutos comentan que lo más efectivo que tienen ahora mismo son los testimonios, ¿no? Cuando llevas a un luchador antifranquista, a alguien que ha estado en la cárcel, a alguien que ha tenido problemas para abortar, o les llevas de excursión a una exhumación, ese tipo de experiencias tienen un impacto muy importante en los jóvenes. Aunque retomo también esa idea, ¿no?, de que igual estamos hablando siempre de los adolescentes y de los jóvenes, pero igual hay que trabajar en primaria. Y es verdad que justamente en primaria es donde toda esta parte de la historia reciente del país está menos presente en el currículum. Entonces es verdad que además hay que combinar qué tipo de contenidos se introducen en el currículo escolar, pero además qué tipo de proyectos de centro se pueden implementar o qué tipo de herramientas de manera más sistémica, lo que hablábamos, ¿no? Estos talleres que ahora mismo surgen de iniciativas particulares de los centros o de las asociaciones de familias. Es un panorama complejo, sí. Un poco una analogía, si me permites, a hablar de sexualidad. Tú cuando te planteas hablar de sexualidad, cada vez nos planteamos que tenemos que iniciar antes esa conversación. Pues yo creo que aquí estamos ante el mismo caso. Muchas veces minusvaloramos a la infancia y pensamos que a lo mejor son jóvenes todavía para hablarles sobre memoria histórica. Pero es que estamos en un momento en el que necesitamos que empiecen ya a aprenderlo. Y cuanto antes lo aprendan y lo integren, mejor. Entonces yo creo que es una analogía así, parecida. Creo que una de las ideas que recorre un poco lo que estáis comentando desde los tres ámbitos es esa idea de responsabilidad también colectiva, ¿no? De que esto pasa por las instituciones, que tienen que igual replantearse políticas públicas de memoria, políticas educativas, contenidos. Pasa también por el periodismo, obviamente, y por eso estamos un poco hoy aquí, pero pasa por los historiadores y los investigadores, qué temas elegimos y qué temas no. Por ejemplo, o sea, yo soy doctora en Historia Contemporánea, especializada en España del siglo XX, y hasta hace poco no había oído hablar del Patronato de Protección de la Mujer o no había oído hablar de la colonia penitenciaria Tenfía, donde se recluía ahí en Fuerteventura especialmente a población homosexual masculina para intentar reeducarlos, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad también de esos temas de investigación. También la ciudadanía, ¿no? Y hablábamos de los testimonios, y una de las cosas que siempre decimos en el comisionado es que
memoria histórica también es hablar con tu abuela, ¿no? Eso de también en casa se hacen todas estas cosas. Quería plantearos también dos conceptos que están muy de moda hoy en día, ¿no? Volviendo un poco también con lo de la guerra entre hermanos que comentabais. ¿Cómo afrontáis desde vuestros ámbitos la equidistancia y la polarización? Porque me parece además que son bastante peligrosos o condicionan bastante la forma en la que afrontamos el discurso. Bueno, la polarización es como un primo hermano de la desinformación, ¿no? Muchas veces decimos nosotros. En entornos y sociedades más polarizadas, pues es más posible que cale la desinformación, ¿no? Porque al final, pues la desinformación, cuando uno está muy convencido de algo, pues baja un poco el espíritu crítico. Entonces, pues sí, están muy relacionados, ¿no? Aunque bueno, no son lo mismo, obviamente. Y en cuanto a la equidistancia, pues, a ver, depende qué entendamos por equidistancia. Obviamente, en cuestiones como los derechos humanos o la memoria, uno no puede ser equidistante, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que entendamos la equidistancia, pues no sé, como cierta distancia que uno guarde como periodista, aunque pueda tener su línea editorial y su mirada al mundo, pues uno como periodista pues tiene que guardar cierta distancia también con los actores políticos, económicos, y en ese sentido pues sí puede ser más positivo una cierta distancia, ¿no? Pero bueno, depende de cómo uno lo analice. También creo, como Tomás, que no se puede ser equidistante en temas de derechos humanos y de derechos civiles y sociales y políticos, ¿no? Ahí no se puede o no se debe. Creo que eso es compatible con el trabajo periodístico al uso de lo que implica el trabajo periodístico, que es comprobar, corroborar, confirmar y recurrir a las fuentes, tenerlas varias fuentes. Quiero decir, creo que eso es compatible ambos elementos. Sobre la polarización, claro, este es el gran momentazo de la polarización, no solo en este tema, ¿no? Lo vemos en feminismo también, como en las aulas, por retomar el tema de la juventud, conviven los chicos que están diciendo que las mujeres hemos llegado demasiado lejos y que ahora ellos son los discriminados, con las chicas más feministas y más bisexuales de la historia. Y claro, esto es un temazo sobre también cómo llevar las aulas, ¿no? Y desde ahí yo creo que los medios, creo que tenemos que equilibrar un poco ambas realidades. También lo que comentabas tú al principio, no olvidarnos, ser críticos y poner el foco en esta parte de la polarización que nos preocupa, porque nos lleva a horizontes peligrosos y podría ser que totalitarios. Sin perder de vista estas otras chicas feministas maravillosas que quieren aprender de Franco. Y yo creo que ahí este es un reto también para nosotros, los medios, que siempre nos dicen que nos centramos en lo negativo, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, en El Salto concebimos el periodismo más allá de la objetividad. Nosotros hablamos de un periodismo posicionado. Creemos en nuestro compromiso con, como decía Marta, la defensa de los derechos humanos, y eso está por encima de cualquier polarización posible. Y como ya digo, nuestra objetividad va mucho más allá. Nosotros sabemos que cada uno tiene su visión de las cosas, que la verdad no existe, sino la verdad en la que nos posicionemos cada uno de nosotras, y nosotras hemos elegido ponernos en el lado de la defensa de los derechos humanos, y creo que eso es innegociable. A mí, como ya digo, me gusta analizar los huecos que se quedan, las cosas que se quedan sin contar, las esquinas de la memoria a las que no visitamos a veces y que debemos de visitar. Y en ese sentido me gusta mucho reivindicar las figuras vuelvo otra vez a las víctimas de la dictadura. Creo que en este país se ha hecho un trabajo por realmente taponar
el sufrimiento de muchas familias. Creo que ha habido una transición en falso que ha dejado en la cuneta a mucha gente y que tenemos una ley de memoria democrática que sigue sin acabar con la ley de amnistía, y la ley de amnistía ha supuesto el cierre en falso de muchas heridas y que no se ha juzgado a ninguno de los victimarios de la dictadura en este país. Y claro, con estos mimbres es muy difícil avanzar en la memoria democrática. Por eso creo que tenemos los medios de comunicación, tenemos el deber de seguir mostrando lo que nadie quiere que mostremos y de seguir apuntando hacia las fosas y hacia las madres que buscan a sus hijos. Yo quería abrir justamente ya un poco el debate, la conversación, para que pudierais intervenir bien sobre este tema de polarización o equidistancia que en parte, igual aquí hago lo que no debería hacer un moderador, que es dar un poco su opinión. Creo que también está siendo instrumentalizado estos términos por la gente justamente que se beneficia, ¿no?, de esa polarización. Muchas veces, o sea, una polarización necesitas dos polos enfrentados y muchas veces hay un polo que busca la confrontación y otro que sigue jugando, ¿no?, todavía con las reglas democráticas y que se ve enfrentado con ese ataque. O sea, que no veo tanto una polarización, sino a veces un ataque. Y luego vendría esa equidistancia, ¿no?, que desde la historia me parece súper peligrosa porque es como eso, ¿no?, la guerra entre hermanos, ¿no? Todos hicieron barbaridades y ahí es donde vienen los datos y donde viene el decir, bueno, vamos a hablar de cifras, ¿no? Vamos a hablar de... Una equidistancia entre una información científica o históricamente contrastada y un bulo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahí no puede estar en el punto medio entre, no sé, un contenido antivacunas o negacionista del cambio climático y información que se ha estudiado y se ha contrastado. Ahí evidentemente no puede estar en el punto medio, ¿no? Está claro. Y de ahí, de hecho, retomamos un poco tu idea inicial, ¿no?, de a qué le das voz y sobre qué se debate, ¿no? Y en el momento en que entablas una conversación, estás poniendo a todo el mundo a la misma altura o reconociendo la autoridad de los participantes en esa conversación en el mismo nivel, con la misma autoridad, es un terreno peligroso. A mí me gustaría también oíros a vosotros que compartáis qué os parece todo esto. Y si no, bueno, pues tendré que seguir yo aquí preguntándoles. ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Bueno, española y alemana, muy contenta de estar aquí hoy con vosotros y participar en un evento de España en Libertad. Lo he hecho un poquito en falta, no lo veo muy presente. Me gustaría que hubiera más voz, más volumen en este proyecto. Y bueno, pues os presento el concepto de Erinnerungskultur, que esa es en la que nos hemos educado en la escuela alemana, aquí en España, ¿no? Y que aquí yo he visto que no había, pero en Alemania está, y además transversalmente explicada, desde la más primaria hasta el discurso de la Machtergreifung, que tenemos que analizar formalmente, y de contenido en la selectividad alemana, ¿no? La cultura del recuerdo, esa es la que echamos en falta pues en España. Hay pequeñas cosas que se ven y yo ya puedo reconocer, como los Stolpersteine, que sabréis a lo que me refiero. Son pequeñas piedras doradas que se empezaron a poner delante de las casas de judíos que perdieron la vida. Y yo me sorprendí, pues aquí con mi padre, encontrándome uno sobre el que me tropecé, que eso es lo que significa en español, ¿no? Un adoquín sobre el que te tropiezas, en dorado y siempre bien brillante. Pues lo vimos ¿en dónde? En la granja de San Ildefonso, y había el nombre de una persona pues que
nació en esa calle, en esa casa, y falleció en Mauthausen. Bueno, pues en Madrid ahora creo que hay bastantes más y me gustó mucho. Pues ejemplos de esos hay muchos. Hemos visto cómo han cambiado nombres de calles. Él va en el autobús y todavía se le erizan los pelos cuando escucha la próxima parada de ¿cuál? De la avenida... ¿Cuál es la del Plantío? Que ahora la llaman la Avenida de la Memoria. La Avenida de la Victoria. Entonces, pues cada parada es la Avenida de la Victoria 36, Avenida de la Victoria 60 y así hasta Moncloa. Bueno, cultura del recuerdo, por favor, haced todo lo posible porque la experimentemos aquí en España. Hay una cosa que, bueno, igual también hay compañeros historiadores, la gente que hemos trabajado un poco sobre políticas de la memoria o historia pública, siempre tomábamos como ejemplo mucho, ¿no? Países como Alemania, cómo han trabajado en los colegios, esas visitas obligatorias a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Y ahora, por ejemplo, nos sorprende mucho esa subida de la extrema derecha y decimos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué estamos haciendo mal para que en un país con ese pasado y cómo se ha trabajado ese pasado, esa herencia, también esté pasando allí, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo al respecto o si sigo yo aquí soltando mis teorías, pero me parece que a veces la realidad es más compleja, ¿no? Y que es verdad que aquí desde luego no se han hecho esas políticas de memoria, pero que a veces no sé si las hemos hecho todo lo bien que tendríamos que haberlas hecho en los lugares en los que sí que se ha preocupado por hacerlas. Y bueno, no sé si quieres... Perdón. Bueno, yo soy Elke Dryglewski, soy la directora de Bergen-Belsen, un sitio de memoria, y la directora de la Fundación de Sitios de Memoria en Baja Sajonia. Y en primer lugar, felicitarlos por su trabajo importante que hacen, creo, y sería súper bueno tener redes internacionales en este sector, porque vemos que lo necesitamos en todos los países. Mucho de lo que ustedes han descrito es igual en Alemania. Pero mi reacción es justamente al punto que usted tocó ahora, que durante décadas Alemania se ha visto como el campeón de la memoria histórica y que nos gusta como país vernos así, y que ahora tenemos que admitir que no es así, y que tenemos que ver muy críticamente cómo la sociedad ha manejado estos temas. Y claro que sí, también, o sea, en comparación con España veo que los sitios de memoria o el hecho de que hasta ahora el gobierno dice que es un trabajo gubernamental, una responsabilidad, eso es algo bueno. Y también los colegas en Latinoamérica siempre me dicen, pero ¿qué quieren? ¿No? O sea, el trabajo de los sitios no depende de un gobierno, sino están ahí. Pero eso puede cambiar. En Turingia y en Saxonia sabemos que si ahí viene el AfD al poder, entonces los sitios de memoria ya no están seguros. O sea, estamos también ahí, tenemos que reflexionar. Podemos decir que sí, sin los sitios de memoria sería peor. Eso es un pensamiento que a veces tenemos, pero yo quiero terminar. Ustedes han hablado sobre el comenzar lo más temprano posible. Yo tengo que decirles no, por favor, no. ¿Ya? O sea, niños de 6 años a 12 años tienen que aprender valores positivos antes de confrontarlos con los hechos más horrorosos que la historia ha visto, porque, o sea, para poder entender, porque eso ha sido la experiencia alemana, que se ha creado toda una generación de alumnos que han salido de clases, de películas, de sitios de memoria, con la sensación, nunca más quiero saber algo de este tema, y no nunca más suceda eso. Y por eso el estándar en sitios como Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald, es que no antes de los 14 años. Nosotros no permitimos a jóvenes antes de los 14 años, porque o sea, yo creo que sí se puede comenzar con quizá el hecho, ¿qué pasa discriminando? ¿Se dice discriminando?
definiendo a otros, o sea, con esa temporada sí se puede comenzar muy poco a poco, pero para nosotros son difíciles aquellos profesores que nos dicen a los niños en ese entonces tampoco no se les ha preguntado y por eso tienen que aguantarse los jóvenes, ¿no? Existe algo en alemán, no sé cómo se dice en castellano, el Überwältigungsverbot, es la prohibición de überwältigen, abrumación, y yo creo que justamente nuestro tema es algo sumamente importante si queremos que realmente nuestros grupos salgan aprendiendo algo, llevándose algo. Puedo, por precisar, cuando me refería a empezar a formar a los chavales de cuarto, de quinto y de sexto, estaba hablando sobre la desinformación. Darles herramientas para que distingan qué es un bulo, qué no, y iniciarles el camino. No tanto introducir contenidos más duros. Aún así, creo que partimos de contextos diferentes. En España, hasta este lunes, el mayor centro de torturas que ha habido en Madrid, que fue la cárcel de Carabanchel, no ha sido reconocido como tal. 50 años después. Creo que nuestros contextos son diferentes y creo que la cultura y la memoria que respiran nuestras criaturas es muy diferente a la que se puede respirar en vuestro país. Por eso creo que no lo podemos valorar igual. Por supuesto que tiene que ser gradual, que una cuestión es la desinformación, la memoria, son distintos aspectos que se han tocado. Creo que sí hay que tener muy presente la dimensión de las redes sociales y diseñar también las políticas de memoria educativas teniendo en cuenta la edad a la que acceden los chicos a las redes sociales, que bueno, no sé bien cuál es la edad en Alemania, promedio, en España, porque en cuanto acceden a las redes sociales ya están siendo educados o mal educados, por así decirlo, porque están o pueden estar expuestos pues, a contenidos sobre la historia, a desinformación sobre la historia, pueden ver vídeos, incluso a veces no necesariamente donde bajen contenido, pero muchas veces nos encontramos nosotros con vídeos de TikTok donde ponen el cara al sol y con canciones de artistas populares y como que te van ya blanqueando el contenido y como que te lo van haciendo entrar. Entonces, bueno, tener en cuenta que eso, que en cuanto tienen acceso a un móvil y a las redes sociales, pues ya están siendo educados, ¿no? Entonces, pues las políticas educativas tienen que tener en cuenta eso para poder contrarrestarlo, ¿no? Yo creo que también en relación con lo que comentaba, es importante esos valores positivos para la base, ¿no? Y sobre todo, no lo sé, o sea, me estaba acordando de un artículo que había leído sobre el caso alemán y hablaban mucho de cómo se había afrontado este pasado también un poco desde la culpa colectiva, ¿no? O desde ese sentimiento de lo que se había hecho mal y que al final eso era algo muy pesado para los jóvenes que se sentían ya muy ajenos a eso, ¿no? La generación de los nietos se sentía muy, muy ajeno, ¿no? Y entonces lo importante que es igual conectar con esos valores positivos y darle la vuelta, igual pues a través de esa creatividad a la que se aludía antes, ¿no? Y centrar el debate más en derechos humanos, en testimonios o incluso en luchas, ¿no? Hablábamos mucho, ¿no? Pues tardofranquismo lo puedes enfrentar desde la represión o también lo puedes contar desde esas pequeñas victorias en los barrios, las luchas vecinales, el empoderamiento femenino. Entonces, igual encontrar, ¿no? Caminos que te permitan hablar de lo mismo desde igual posiciones un poco más optimistas o que permitan creer en la esperanza, ¿no? En el futuro, creo yo. Desde las libertades ganadas también, ¿no? Es verdad que a mí reconozco que me cuesta, quizá porque no hay como, yo no he accedido a muchos recursos adaptados a la infancia de este tema,
que así como decía Sara, en consentimiento, en sexualidad, en feminismo, creo que ahí sí que hay un enorme trabajo hecho para adaptar estos contenidos a niños, niñas muy pequeños. En esto me cuesta imaginármelo, pero creo que esto que dices, Carmina, me parece interesante, ¿no? El intentar encontrar vías para llegar a ellos y a ellas desde lo positivo, desde las libertades quizá ganadas, ¿no? Desde los derechos ganados. Claro, y además es que aquí lo que estamos haciendo es llenar un hueco, no es aburrirles, no es contarles 8 veces lo mismo, es que no se les ha contado nada, es que partimos de cero. Entonces, claro. Y que hay mucho trabajo por hacer, pero me acordaba mucho de una película que yo recomiendo y que puede ser un buen recurso igual, ¿no?, para llevar a las aulas, y es esa película chilena que se llama No, que es de Pablo Larraín, y habla de esa campaña que se hace en Chile cuando se propone el referéndum un poco sobre... ¿Perdón? No, se llama No, la película. Ah, vale, no. No. Vale. Pablo Larraín, no. Y hay este debate un poco, ¿no?, pues está la oposición a la dictadura, que lo que quiere es que se haga justicia, hablar de las víctimas, y de repente hay este joven publicista que lo que dice no es hay que ilusionar a la gente. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de los derechos que vamos a recuperar, o vamos a hablar de lo que no podemos hacer, pero de una manera positiva, ¿no? Y me parece que igual es una de las tareas también que tenemos que afrontar, más deberes para todos los actores implicados. Más palabras. Bueno, a lo mejor ya es un poco tarde porque yo iba a hablar de la Erinnerungskultur, pero bueno, lo hago, es decir, tengo urgencia de decirlo, es brennt mir ein bisschen auf der Seele. Yo tampoco creo que haya sido tan lograda en Alemania, y cuento simplemente el caso de mi pueblo de 1.200 habitantes en su momento, en los años 30, con 250 judíos, ¿no?, viviendo ahí, con su sinagoga, etc. Todos deportados, todos asesinados en los campos. Y cuando yo nací, en los años 60, no hubo huellas de ellos, nada, ni un nombre, ni un sitio, sinagoga destruida, etc. Y claro, nosotros íbamos en aquel entonces a misa cada domingo o más, y sí que había un monumento, evidentemente, al soldado caído, es decir, al soldado alemán luchando en la Segunda Guerra Mundial, con su nombre, etcétera, etcétera. Pero los judíos, nada. Y lo interesante y lo increíble es que hasta el año 2010 no hubo mención de los judíos en el pueblo. Y éramos una asociación de este pequeño pueblo de 1.000 habitantes que consiguió eso. Un pequeño monumento sin nombres, pero al lado del grande. Y después en el cementerio judío, a 2 kilómetros del pueblo, sí hay sus nombres, pero fuera, claro, con sus datos. Entonces, yo creo que este tipo de Erinnerungskultur, claro, tiene mucho que ver con las familias que también viven en los pueblos, los que sí que tenían cierta responsabilidad. Es muy fácil un Stolperstein en una ciudad grande anónima, pero ahí es muy difícil y sigue siéndolo, y por eso, claro, no lo veo tan ejemplar. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el tiempo, la Latenzzeit, ¿cómo se llama eso? Es decir, han tenido que pasar 55 años antes de ver los nombres de los ciudadanos, de los vecinos judíos. Y aquí, claro, la muerte de Franco es del 75, estamos llegando a eso. Entonces las comparaciones son a veces difíciles. Gracias. Sí, yo creo que si quieres aportar, directo, sí. Vale, y a mí me gustaría hablar un poco sobre ese título, la ética de la verdad, porque eso para mí suena como si la verdad fuera un valor moral al que todo el mundo quiere llegar. Bueno, disculpa, mi español no es nativo, intento hablar en español. Y tenemos a un presidente estadounidense, por ejemplo, a él le da igual completamente la verdad, ¿no? A Orbán y a muchos más les da completamente igual. Y a veces, escuchándoles, pienso que, o tengo la pregunta
sobreestimamos un poco el valor de la información. ¿Es la información o la verdad? ¿Es eso lo importante para la gente? ¿O es más bien el caso que la gente solamente quiere confirmation bias, una confirmación para una emoción que ya tienen? O sea, da igual si es verdad o no. Y como sois periodistas, quería preguntarles a ustedes, ¿qué pensáis? ¿Estamos a lo mejor sobreestimando un poco la verdad, la información o la importancia de la información para la gente? Porque la gente no está interesado en eso, está interesado en su bienestar, en la confirmación de su emoción, algo así. Bueno, espero que hayáis entendido mi pregunta. No es sencilla. ¿Quién se anima? Sí, claro, lo que dices es una característica de la desinformación, los rasgos de confirmación, las cámaras de eco en las que vivimos. Y sí, es verdad que muchas personas pues buscamos simplemente la confirmación de lo que creemos, da igual si es verdad o no. Es verdad que también vivimos en una era a veces de la confusión o confusión a veces deliberada, porque a veces la confusión es una estrategia de desinformación, ¿no? Que tú no puedas... A veces los bulos no buscan que te lo creas, sino generar una maraña de confusión en la que tú no puedas discernir nada, ¿no? Y yo creo que también ahí sí hay una necesidad de la gente de decir, bueno, yo también necesito entender de todo esto, separar la paja del trigo. Entonces, es verdad que es muy natural al humano en algún punto y a nuestras sociedades pues el sesgo de confirmación, el buscar la razón, pero creo, o buscar el contenido que nos dé la razón, pero creo que también hay una necesidad de separar la paja del trigo, de poder acceder a cierta verdad, incluso cuando se trata también de temas de no solo memoria, sino temas de salud, temas que hacen a nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que dices es así, pero bueno, creo que también hay que intentar ir encontrando los pequeños espacios para poder ir colando otras lógicas diferentes, ¿no? Así que bueno, es verdad que las redes sociales, los algoritmos también tienen mucha influencia en todo esto, porque constantemente nos alimentan con lo que nos confirman nuestras ideas. Entonces, bueno, es complejo, pero creo que también hay una necesidad y una conciencia ciudadana del problema de la desinformación, de la necesidad no sé si la verdad, pero un poco más de ética a la hora de contar las cosas, de rigurosidad. Entonces, bueno, creo que hay que intentar ir abordándolo por ahí. Aportar mucho más. Coincido con Tomás, ¿no? Coincido también en el diagnóstico que ambos hacéis. Claro, yo creo que ahora mismo, en esta también que comentábamos antes de cómo las redes sociales viralizan emociones, creo que tiene mucho que ver con este sesgo de confirmación ¿no? de intentar, bueno, me creo esto porque lo pienso de antemano, ¿no? Pero también creo que, o sea, no creo que estemos sobreestimando la información. También me cuesta hablar de verdad, aunque creo que es importante, pero bueno, al menos de los hechos, ¿no? Que es lo que busca al final el periodismo, los hechos contrastados y confirmados. No creo que lo estemos sobredimensionando porque yo creo que es una pata imprescindible de la cultura democrática y de la formación democrática de cualquier sociedad, ¿no? Sin información verídica es muy difícil discernir y a la hora de votar en unas elecciones, a la hora de pensar en qué mundo posible queremos, sin información lo veo realmente complicado, ¿no? Y luego, por otro lado, coincido con Tomás en que la gente también busca este tipo de, sí, discernir en toda esta maraña de confusión y de bulos. Y creo que, yo creo que al menos en el diario, los artículos que hacemos de desmentidos directamente, de esto es un bulo y explicamos pedagógicamente, se leen mucho, tienen mucho éxito. La gente los lee porque necesita saber. O sea, que ahí un poco también desde la práctica
del medio, yo creo que la gente sí está interesada en este tipo de contenidos, que eso siempre suele ser una guía interesante. Nada, a mí solo añadir que en este sentido me parece también muy importante la autocrítica que podemos hacer medios pues, de izquierdas como en el que trabajo, de cómo hacer para salir de nuestra cámara de eco y para no reafirmar lo que sienten nuestros lectores y atravesar las capas de la cebolla, de esto hablamos mucho, para que lleguen realmente a otros sectores que no están concienciados, ¿no? Creo que ahí tenemos una tarea ardua, ¿no? Perdón, una cosa. Muchas veces, en nuestro caso, en nuestras verificaciones, no buscamos convencer a los súper convencidos o fanatizados o a la gente que no le importa los hechos, ¿no? En todo caso, a veces apuntamos a la gente que está en las zonas grises, que dudan, que se permiten dudar. Creo que también a veces hay que saber dónde focalizar las energías, evidentemente a Trump o a Orbán o a sus seguidores más fanáticos, pues tal vez es difícil entablar algún tipo de diálogo, pero bueno, siempre hay graduaciones y bueno, pues hay que tratar de ir entrando pues, por la gente que tal vez expresa una duda genuina y bueno, pues tal vez hay que tratar de entrar por ahí. Mucho incluso hablando pues un poco con gente que trabaja con medios, que si les damos herramientas a los jóvenes para que estén en el banco del parque con los amigos y cuando alguien dice una de estas cosas, que simplemente se lo cuestionen, ya habríamos hecho algo, ¿no? O sea, que cuestionen, pero esto es así, esto por qué lo dices, o esto de dónde lo has sacado. O sea, si simplemente creamos esa conversación de no aceptación inmediata de una de estas... Bueno, de estos bulos, pues... Tal vez no entrar a saco, bueno, eso cada uno el temperamento, ¿no? Pero tal vez entrar a través de la pregunta, la duda, y no... Porque cuando tú le atacas se ponen a la defensiva, ¿no? Una criminalización, ¿no? Sí. Como que en esos, yo confío mucho en esos grises, la verdad, en esa gente que duda, y pues creo que ahí tenemos mucho que hacer. Sí. Y si entramos criminalizando o infantilizando, ¿no? O te has creído esto porque no te enteras, pues yo creo que ahí vamos mal. Hola, buenas tardes. Bueno, quería agradecer todas las intervenciones que han hablado. Bueno, yo tengo un niño de 9 a 10 años y me ha parecido muy interesante las dos cosas que planteabais, ¿no? Bueno, por mi trabajo, pues mi hijo ya sabe muchas cosas de memoria porque ha visto pues eso, las exposiciones que hemos hecho y tal. Y entonces él ha tenido esa curiosidad, ¿no?, de preguntar y tal. Pero es verdad lo que tú decías, ¿no? Bueno, mi hijo empezó a leerse un libro de Sento Llovey, no sé si lo conocéis, es de Valencia y hizo como un cómic sobre un médico que sobrevivió estando en los dos bandos. Bueno, y él como curiosidad sí que quería ver ese cómic y la segunda parte, la primera era bastante llevadera, o sea, él la podía entender, pero la segunda parte ya entraba un poco más en temas más duros. Y es verdad que mi hijo dijo en un momento, mamá, ya no quiero leer más. Entonces, claro, entiendo lo que estabas diciendo, pero también sí, entiendo también lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que de su clase será el único que sabe quién es Franco, el único que ha hecho ya algún trabajo o ha explicado este libro en clase. Y creo que sí que es importante empezar a hablar, o sea, a concienciar, ¿no? Supongo que los niños ahora mismo no tienen acceso, por lo menos los míos no tienen acceso a redes sociales, pero sí que tienen acceso a YouTube. Entonces, lo que comen mucho es el discurso neoliberal de los youtubers, mamá, quiero ser youtuber. A ver, y yo les explico, pero los youtubers están ganando dinero, entonces... ¿Cómo vais a identificar un youtuber, ¿no? Pues mirad, cuando te dicen toca la campanita, es tal cual, eso es un youtuber, ¿no? Entonces empezar ahí. Y bueno, ahora una pregunta para Sara, muy egoísta, muy egoísta. ¿Dónde hacéis los talleres? Por si podéis venir
No sé si se centralizan aquí en Madrid o si podéis ir a un pueblecito de Valencia. Bueno, a ver, lo primero que tienes que hacer es hablar con el AMPA o con la dirección del centro, si se presta. Nosotras de momento estamos por Madrid, pero bueno, si se presenta un presupuesto y es apetecible, pues podremos ir a otros sitios, pero lo primero es que consensuéis con el colegio, ¿no? Porque esto es una actividad que se hace en horario lectivo, ¿no? Entonces, pues lo tienes que consensuar con la dirección y si les parece bien, pues contactáis con El Salto y vemos presupuestos y al lío. Es necesario. Yo, o sea, en parte era un poco por esto, porque dar unas pinceladas y unas pequeñas herramientas para comenzar a andar en el camino de las redes sociales. A mí YouTube me preocupa muchísimo. Muchísimo, sí, es que es una cosa y a tremenda. YouTube empiezan a verlo con 7 años ya ven YouTube. Sí, y de repente... Ahora que empieza la inteligencia artificial no saben diferenciar si eso es verdad, si es mentira. Claro, entonces yo creo que ese trabajo es que hay que empezar a hacerlo, no queda otra. No sé. De publicidad si quieres, ¿eh? También No, Neutral también tiene talleres. Sí, también damos formaciones. Yo no soy el responsable del área de educación de Neutral, pero sí vamos a colegios. Hemos estado varios chicos del equipo pues en Segovia, creo que en Bilbao. Bueno, pues cuando se va presentando la oportunidad y podemos coordinarlo, pues intentamos dar formaciones. Obviamente nosotros no somos los docentes, ¿no? Es como un trabajo pues, complementario, ¿no? Si el propio colegio le interesa, pues también lo hacemos, ¿no? Obviamente nuestro trabajo, pues en el día a día tenemos mucho trabajo en la redacción verificando bulos, pero también tenemos una pata de salir a lo que se llama alfabetización mediática, ¿no? Que es media literacy, o creo que en alemán se dice así, y bueno, pues... ¿Tenéis talleres para profesores? ¿O para padres y madres? Eso sí que... Sí, hemos dado también algún taller para profes, obviamente se va adaptando, ¿no? Pero sí, los profes a veces lo agradecen también, ¿no? Sobre inteligencia artificial o algunas cuestiones de cómo detectarlo, que a nosotros mismos a veces nos cuesta identificarlo porque evoluciona muchísimo. Entonces, bueno, pues sí, también lo hacemos. Sí. Tenemos una pregunta. Hola, buenas noches. Una pregunta. Antes se decía, Tomás decía que apuntaba a un público que puede estar en la duda, no un público absolutamente atrincherado en sus convicciones, en un ecosistema impulsado por algoritmos donde, desde mi perspectiva, estamos bastante dentro de unos microcosmos, unas burbujas de redes sociales. ¿Cómo llegáis a esas personas que puedan estar en ese segmento? Bueno, pues es una buena pregunta y es muy difícil. Lo intentamos. Eso, tal vez, evidentemente, todos ya al trabajar en determinado medio de comunicación ya tenemos nuestros propios haters, como nos pasará a todos. En Neutral, pues la doña Sana Pastor, que es una periodista conocida en España, que trabaja en la tele. Entonces hay gente pues, que la quiere y gente que no la quiere. Y ya el hecho de trabajar ahí, pues ya te condiciona el modo de comunicarte. Pues eso, nosotros pues intentamos en el modo de abordar, de comunicarse, pues tratar de no andar señalando en exceso, por eso muchas veces tratamos de centrarnos más en el mensaje desinformativo y no tal vez en el emisor, aunque bueno, hoy en día eso ha ido mutando un poco porque a veces hay campañas muy orquestadas que es interesante ver quiénes son los actores que están detrás. Entonces es difícil, lo intentamos, pues eso, en el modo de comunicarnos, en el modo de abordaje, pues tratamos en la medida posible, pero bueno, no es fácil. Yo creo que
que pasa es que en esta lucha también es muy importante las redes sociales, porque es verdad que premian, pues eso, los contenidos polarizantes, emocionales. Entonces, nosotros siempre que vamos a actividades o charlas, pues creemos que también tiene que haber políticas públicas a la hora de regular las plataformas. Bueno, en Europa está la Digital Service Act, la DSA, que habla del combate pues, a los contenidos ilícitos, a la desinformación. Entonces, bueno, pues los verificadores, los fact-checkers participamos muchas veces en estas actividades y tratamos de animar también a que haya un mayor compromiso de las plataformas, de las redes sociales, a la hora de combatir la desinformación y a la hora de combatir el discurso de odio. Entonces, bueno, también tratamos de incidir desde ese lado, ¿no? de tratar de empujar o presionar para que las plataformas puedan hacer más. Es verdad que ahora estamos en un contexto que las plataformas están tendiendo a hacer menos, pero bueno, también creo que hay que tratar de, así como está la pata del trabajo que hacemos los periodistas, luego está la pata de la educación, pues también está la pata de las redes sociales, que es como súper importante. Claro, es verdad que no está siempre a nuestro alcance decir que en Twitter o tal, pero bueno, sí que es verdad que hay legislación en Europa. En Europa es muy fuerte, mucho más que en Latinoamérica o que en Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que desde ahí se puede también intentar trabajar o presionar al menos. Yo creo, bueno, no sé si hay alguna última palabra, si no, yo creo que igual podemos cerrar ya retomando un poco, ¿no?, esta última conclusión de la importancia de las políticas públicas y de esa responsabilidad también un poco a distintos niveles, ¿no? Obviamente instituciones, pero también en las familias como ciudadanos y ciudadanas y sobre todo la importancia, ¿no?, de ese impulso por iniciativas de alfabetización mediática desde distintos niveles. O sea, idealmente desde las instituciones, pero en aquellos casos, o sea, también nuestra responsabilidad un poco para demandar como ciudadanía ese tipo de herramientas. Dar las gracias al Instituto Goethe y por supuesto, a todas y todos vosotros y, bueno, que volver a incidir, ¿no?, en esa responsabilidad colectiva de todos los ciudadanos. Muchas gracias.